los hermanos que se encuentran aquí, por los que se conectan, nuestra página, Ministerio Apostólico Internacional San Valentín. Y vamos a tocar un tema de mucha bendición. Este tema llegó viéndome un programa, un documental de las cosas que están sucediendo. El Señor trae en mi espíritu algo, y eso está en el libro de los Santiago, el apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 5. Yo quiero que usted vaya rápidamente a su Biblia. Santiago 4:4. El tema de hoy es, yo quiero que usted lo repita conmigo: enemigos de Dios y amigos del Espíritu Santo. Amigos del Espíritu Santo. Empoderados por Él. Escuchando. Enemigos de Dios y amigos de quién? Del Espíritu Santo. Vamos rápidamente a la Biblia en Santiago. Apóstol Santiago. Vamos a tocar la palabra en el nombre de Jesucristo. En esta versión, que es la versión contemporánea, es así. Y luego alguien me lee la Reina Valera. Dice: hay gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Cómo es el tema de hoy? Enemigos de Dios. Enemigos de Dios y amigos del Espíritu Santo, empoderados de su presencia. ¿Usted me entiende? Aquí dice: hay gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando Dios trae esta palabra, yo meditaba y podemos ver que en el libro de Apocalipsis habla de una iglesia en el cual el mundo estaba dentro de esa iglesia. Y cuando habla de la iglesia, no hablo de las cuatro paredes. Repita conmigo: yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. ¿Amén? La iglesia no es esto, este recinto aquí pequeño. La iglesia es cuando nosotros nos unimos. La iglesia de ustedes soy yo. ¿Amén? Y aquí dice algo importante. Santiago dice: el que tiene amistad con el mundo tiene de enemigo a Dios. Es tan sencillo la palabra del Señor que nos habla, ¿verdad? Dice, o sea, cuando yo tengo una amistad, me amalgamo con el mundo, inmediatamente hago parte del ejército de las tinieblas y me constituyo un enemigo de Dios. ¿Cuál es el enemigo número uno que tiene Dios? ¿Quién? Satanás. Satanás, ¿verdad? Cuando tú te haces enemigo de Dios, ¿a qué ejército perteneces? ¿Al ejército de Dios o al ejército del enemigo? El enemigo. Tremendo. Cuando yo veía esto, yo podía ver que hay mucha gente que en este momento está pasando de la faceta de ser amigo a ser enemigo. Usted me dirá: pastor, ¿cómo así, pastor? Hay gente que conoció la gracia del Señor y hoy se ha hecho enemigo de Dios porque se ha agarrado de la mano con el mundo. Amén. Amén. Y algo que el Señor nos habla claro en su palabra, en el libro de Santiago, en el apóstol Santiago, es que cuando usted y yo comenzamos a tener una amistad
con el mundo, usted se considera un enemigo de Dios. Satanás es el enemigo número 1 de Dios. ¿Aló? Amén. Y hecho en Santiago 4, versículo 5, ¿quién lo lee? Ya leímos el 4, lea el versículo 5. Amén. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? ¿Está bien? Pero Sí. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los Ahora usted. Miren cómo dice esta versión. No crean que la Escritura dice, en vano, ardientemente, ¿cómo? Ardientemente nos desea el Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él ha hecho habitar en nosotros. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. la iglesia. Usted y yo, la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes somos? Nosotros. Nosotros. Pero dice aquí, pero la gracia que Él nos da es mayor, porque eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Aló? Entonces mire, cuando la Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo, nos desea arduamente, Él desea que tú puedas ser su amigo. Amén. Y eso lo vamos a ver más adelante, de la amistad con el Espíritu Santo. Porque a veces podemos mirar a la luz de la palabra que la amistad que uno tiene muchas veces con una persona no te lleva hacia el camino que Dios escogió para ti. ¿Aló? Amén. Ahora, ¿qué es una amistad? Una amistad inicia entre dos o más personas. Es algo afectivo, ¿verdad? Es una de las relaciones interpersonales que tenemos nosotros como seres humanos, que la mayoría de las personas tienen en esta vida. Amén. Yo le hago una pregunta: ¿si existe la amistad? ¿Si hay amigos? Bíblicamente, Sí sí hay. los hay. Los hay. Mire que el Señor Jesucristo consideró a Judas Iscariote su amigo. Aun cuando lo vendió, le dio un beso para entregárselo a aquellos hombres que querían matarlo. Le dijo: amigo, es tremendo. Repita conmigo: la amistad La amistad tiene que ser recíproca. tiene que ser recíproca. A veces uno considera un amigo cuando la persona que tú la consideras tu amigo no te considera su amigo. No sé si me hago entender. Voy a hablar un poquito de lo que es la amistad. ¿Por qué? Porque a veces dicen: no, este es mi amigo, esta es mi amiga, cuando realmente no lo es. ¿Sabe lo que es una amistad? Tiene que ser recíproca. ¿Aló? Amén. Amén. Esa persona que te considera su amigo o su amiga sabe dónde vives, sabe la talla de tu blusa o de tu camisa, de tu pantalón. ¿Aló? Amén. Sabe las cosas más estrechas de tu vida, sabe las cosas más íntimas tuyas. ¿Aló? Amén. Amén. Ese amigo te llama cuando tú cumples años, cuando estás enfermo te visita, si estás en una clínica, Está en la cárcel. si estás en la cárcel va y te visita, porque es que tu amigo. Pero muchas veces nosotros consideramos amigos a aquellas personas que nos alcahuetean. ¿Aló? Amén. Amén. El pecado. Así
Y uno tiene que diferenciar entre lo que es un amigo y una persona que no te dice la verdad. El que es tu amigo te hace ver las cosas Así es. cuando estás equivocado, así te pongas enemistad con él. Así es. Pero te dice, mira, esto que estás haciendo no está bien. ¿Aló? Amén. Esto que Amén. tú haces está provocando a Dios para que te pegue tu huetazo. ¿Aló? Amén. Amén. Entonces, el verdadero amigo es aquel que te hace ver las cosas y el que está en las buenas y en las malas. Repita conmigo, la amistad La amistad inicia cuando hay algo recíproco entre dos personas, de dos personas. ¿verdad? Cuando nosotros miramos eso, como vamos a identificar quién es nuestro amigo o nuestra amiga. ¿Aló? Amén. Amén. Por eso le decía que Jesús consideraba a Judas Iscariote su amigo, aun cuando lo traicionó. O sea que él era una persona que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, en el corazón de Jesús lo consideraba como su amigo. Pero Judas no era amigo de Jesús, del Maestro. Así sucede o no sucede muchas veces. Que tú consideras amigo a aquella persona, aquella mujer, aquel hombre, ¿verdad? Y vamos a ver que por detrás, Dios mío. ¿Aló? Ay, Dios, habla Jehová. Entonces, mire, Y mi amor, tú también. aquí vemos en Santiago 4, versículo 4 al 5, que el Espíritu Santo es ¿verdad? Tengamos una amistad con Él y que Él nos cela, ¿verdad? Cuando hay una relación entre una pareja, a veces hay un celo, pero ese es un celo carnal. Pero el celo que Dios hace por su iglesia es un celo santo, espiritual. ¿Aló? Amén. Cuando Jesús estuvo en el templo y tenían el templo lleno de palomas, de una cantidad de cosas que vendían, Él comenzó a tirar todo ese tipo de cosas porque Él sintió un celo santo. Habían tomado el templo como un mercado. ¿Aló? Amén. Entonces, la cura para que una persona sea liberado del mundo, repita conmigo, yo estoy en el mundo, Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. pero no soy del mundo. Ahora va a creer que usted es extraterrestre, no, usted no lo es. Somos de aquí, pero somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino. Del reino de los cielos. Estamos aquí momentáneamente. ¿Aló? Amén. Su cédula muestra de dónde es, de qué ciudad, de qué país. Pero la cédula suya, en términos espirituales, muestra su ciudadanía. ¿De dónde? De los cielos. Amén. Amén. Lo que acontece hoy en día es que mucha gente ha perdido su identidad. Hay gente que ha perdido su identidad y ya no se identifica como un embajador, como un hijo, como un amigo de Dios. ¿Aló? Amén. Yo soy un embajador porque llevo la palabra del Señor. ¿Aló? Amén. Hay gente que ha perdido la amistad con Dios, pero se ha agarrado con la amistad con el mundo. ¿Aló? Amén.
En la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17, habla de una iglesia. En la iglesia, ¿quién es la iglesia? Vamos a ver. Nosotros. ¿Verdad? Y esta iglesia es considerada como la iglesia de que estaba en el mundo. Es una iglesia que cree en Jesús, pero no vive como tiene que vivir. ¿Aló? Amén. Hay gente que cree en Jesús, pero no vive como tiene que vivir. Una completa santidad y comunión con Dios, en obediencia a su palabra. La iglesia de Pérgamo es una iglesia que, a pesar de que escuchaba la palabra, no la obedecía. ¿Aló? Amén. Esta iglesia fue fundada en Pérgamo. Y esta iglesia, o en este lugar, era muy intelectual. Había muchos libros, como unos 200.000 en aquella época. O sea, que eran gente que titulada, gente... ¿Aló? Ellos en aquel lugar tenían un Dios que hoy nosotros lo conocemos en la medicina, que es Esculapio. Esculapio, ¿verdad? El Dios de la sanidad, el de ellos, en aquella época. Y usted ve, ¿cuál es el símbolo que tiene la medicina, hermano? ¿Cuál es? Dos serpientes. Una serpiente, Y una daga, ¿verdad? un bastón. Y el enrollado de la serpiente. Sí. Tremendo. Entonces, mire, hoy voy a hablar un poquito acerca de las cosas que están pasando. Hoy en día, el espíritu de muerte se ha propagado sobre las naciones. El espíritu de codicia, yo le he predicado en las 3 enseñanzas que he dado. Hoy en día se ha propagado en el corazón de muchos hombres, estudiados, con conocimiento. Y en la iglesia de Pérgamo, en ese lugar, en Pérgamo, eran muy que intelectuales. Yo le hago una pregunta: ¿de qué sirve tanto estudio cuando tu corazón se corrompe por el dinero? Aquí podemos mirar un punto importante. El Señor consideró al dinero amoral. El dinero es amoral. Sirve para bendecir, Y maldecir. pero sirve para maldecir. ¿Aló? ¿Qué está haciendo que muchos países, muchos personas que están en lugares altos, de alta jerarquía, por ejemplo un presidente, hoy esté torcido a nivel global? ¿Qué es lo que lo está llevando o está llevando a la mayoría de personas hacia lo que hoy conocemos como el globalismo? No sé si usted ha escuchado sobre el globalismo, que hace parte de un nuevo régimen comunista. ¿Aló? Amén. ¿Usted conoce eso? Porque hay ciudades que han caído en eso, ¿verdad?
Una es la nación de Cuba, otra Venezuela. nación de Venezuela, Venezuela. ¿verdad? Y hoy el globalismo que quieren imponernos lo están haciendo por medio de ¿qué? Del dinero. Del dinero. ¿Aló? Amén. Que hay unos cuantos magnates que apoyan esto, que es bien diabólico y perverso. ¿Aló? Amén. Por eso cuando miramos lo que sucede en Israel, compete con las naciones. Repita conmigo, Israel es el Israel reloj profético es el reloj profético de Dios. de Dios. Y es el reloj profético anunciando de que todo lo que acontezca en Israel también acontecerá con las naciones. Hoy hay una nación que es considerada, y es así, una potencia. ¿Cuál es? Y que hoy está habiendo un conflicto tremendo. Los Estados Unidos De América. de América. Es una potencia. Y si tumban los Estados Unidos, ¿qué va a acontecer con las naciones que son, como decirlo así, con mucho respeto? ¿Cómo es que le dicen? El patio. Son como aliados de los Aliados. Estados Unidos, Sí. vamos a decirlo así. ¿Qué acontece si llegan a tumbar el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué acontecerá con estos países latinos? No, no, no. Si allá se logra colocar lo que hoy quieren colocar, el globalismo y el comunismo, nos va a afectar a nosotros, porque todos nosotros que somos naciones muy pequeñas, consideradas muy pequeñas, delante de esa potencia, imagínense. Porque hay una lucha espiritual hoy en día que la gente no lo ve. Usted ve que esas protestas que le hacen, y no estoy haciendo propaganda a la política porque yo no soy político, pero cuando me toca hablar para defender mis principios morales y bíblicos sobre todo, tengo que ir de parte del que lo considero respetuosamente una persona que está a favor de la iglesia. Mirando de del mundo, ¿verdad? ¿Quién es el presidente que está en este momento haciéndole peso al globalismo? Trump. ¿El presidente cómo? Donald Trump. Trump. Y no estoy haciendo propaganda ahí. Pero este hombre se ha parado en la brecha. Y yo considero que nosotros como iglesia debemos orar por él. Porque este hombre ha apoyado a la iglesia. ¿Aló? Amén. Y nosotros como iglesia debemos orar por ese hombre. No es que Trump sea el salvador de la tierra. Él es un instrumento que Dios colocó allí. ¿Aló? Amén. Amén. Y nosotros debemos orar por ese hombre. Amén. Entonces, mirando una vez más lo que es el mundo y la iglesia Pérgamo, que era una iglesia que estaba amalgamada con las cosas de este mundo. Este tipo de creyente es considerado que tiene la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Usted en Apocalipsis capítulo 2, por eso le dije, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17, usted puede mirar lo que dice la Biblia allí. Como le decía,
Este tipo de personas, creyentes, tienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿Quién fue el que le habló una burrita? ¿Quién fue el que quería maldecir al pueblo de Israel? ¿Por qué? Por dinero. ¿Aló? Amén. Si usted sabe el libro de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo tiene la doctrina de Balaam. Hoy en día se está viendo la apostasía. Hoy en día mucha gente no camina si no hay dinero. No predica si no hay dinero por medio. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Aló? Amén. El dinero está por encima de los principios y valores cristianos. ¿Aló? Si yo como pastor, Dios me guarde, llegara alguien y me dice, tienen que cerrar la iglesia, tienen que cerrarla, yo le voy a dar tanto para que usted obedezca al gobierno y usted me cierra la iglesia. Pero ¿qué dice en Hechos 5:29? ¿Qué es mejor obedecer a quién? A Dios que a los hombres. Mis principios, mis valores cristianos, como hijo de Dios, yo no tengo por qué someterme. Ah, pero Romanos 13. Entonces, ¿quién es tu máxima autoridad? Te hago la pregunta a las personas que me están escuchando. ¿Quién es tu máxima autoridad? Dios. Dios es tu máxima autoridad. La máxima autoridad del creyente es Dios. Yo debo someterme a mi máxima autoridad. Así me cueste. Porque a los apóstoles les costó aún la misma vida. ¿Aló? Amén. Y no es rebelión. ¿Es obediencia a quién? A Dios. Ay, que después usted se va. El coronabestia, decía un pastor. Para no decirlo así, porque ahora si tú dices así, inmediatamente te bajan el video. Sí. A mí me han bajado varios videos. Me han bajado varios videos. Cuando tú hablas de esto, inmediatamente te lo gozas. Y se lo puedo mostrar. O vaya a mi página y mira un poco de video porque no lo he bajado. ¿Aló? Amén. Entonces, las personas que están amalgamadas con el mundo han tomado la doctrina de Balaam y hoy en día están jugando un papel muy delicado en su vida. Solamente hago esta pregunta. ¿Será recomendable tener las iglesias cerradas? No. No, porque. ¿Será recomendable? No. ¿Por qué no está llegando el personal? ¿Por qué no está llegando la gente a las iglesias a nivel global? ¿Por qué? Que les da miedo. Uno tiene ¿qué? Miedo. Miedo. ¿Y otro qué? ¿Están como? Sí. Fuego. Están llenos del fuego del Espíritu Santo. No, están fríos. Se congelaron de marzo acá. ¿Cuál es el plan del enemigo? Hablando en los términos espirituales en este momento. Enfriar la iglesia. Enfriar la iglesia. ¿Lo está logrando o no lo está logrando? Sí. Sí, lo está logrando. Lo está logrando. Y la gente que es cristiana, cuando llega a ese punto, como le decía la vez pasada, no puede discernir. ¿Aló? Porque está fría. Hay gente que ha perdido la pasión, el primer amor. ¿Aló? Amén. Ya le da lo mismo ir o no ir, lo que debe quedar viéndose una película en Netflix, viéndose un partido, viendo cosas así que no.
o hablando con los amigos, o haciendo cosas. Aló, ya los domingos no es considerado Como el día del Señor. como el día del Señor. Y eso lo dice la Biblia. Ahora, yo no voy a pelear por doctrina. Mira, pastor, pero es que el día que es considerado, el día del Señor es el sábado. El Señor sigue siendo Señor en cualquier día. Todos los días. Ajá, amén, todos los días. Entonces no vamos a pelear por doctrina. Pero nosotros consideramos un día a la semana como el día de qué? Del Señor. Hoy en día no se está respetando eso. Y lo voy a decir aquí, porque lo considero un hombre que ha tomado en este momento, se ha parado en la brecha. El pastor John MacArthur, en los Estados Unidos, le quisieron cerrar la mega iglesia que tenía. Y se paró y le puso abogado. No tenemos derechos, ¿verdad? Y ha ganado los dos demandas que le han hecho, las ha ganado. Porque tiene el respaldo de quién? De Dios. De Dios. Del Todopoderoso. ¿Aló? Amén, así es. Aunque hay puntos que el pastor John MacArthur toca que no los comparto, pero igualmente es un siervo de Dios. Y se ha parado en la brecha. ¿Aló? Es un hombre de Dios. Entonces, hay iglesias donde uno llegaba y usted veía en la iglesia del mundo, iglesia donde se hacían bingos. Aló, Amén. hay iglesias que hacen bingos, y estoy hablando de iglesias cristianas, evangélicas. Aló, no todas. Hay iglesias, cuando yo hablo de la iglesia estoy hablando de quién. ¿De quién? De nosotros, de nosotros, del pueblo. Aló. Amén. O hay cristianos, para que usted me entienda mejor, que juegan chance. Aló. Que juegan la lotería. Que van a discoteca. Ya no. Que alzan el codo los fines de semana. ¿Todavía están en dónde? En el mundo. En el mundo. ¿Y cómo los considera Dios a estas personas? Enemigo. Enemigos. Enemigos de Dios. Si usted quiere tener una amistad con Dios, usted tiene que alejarse del mundo. Los que vivimos en este mundo no somos, No militamos en él. no militamos tampoco ni en la carne, ni somos de aquí. Nuestra ciudadanía ¿de dónde? Celestial. ¿Aló? Amén. Amén. Hay cristianos que hoy en día tú le ves en iglesias grandes que salen del servicio, del culto, e inmediatamente entran a la discoteca. Repita conmigo, las cosas de Dios Las cosas de son Dios serias. son serias. Apocalipsis 2.13, quien lo lee, por favor. Apocalipsis. Apocalipsis 2.13. No tengo leíste, ¿vale? Veo. Amén. Dice, yo conozco tus obras. 2.13. Sí. 2.13. Los 13. Y dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dios mío, ¿dónde mora Satanás? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Déjame ahí el 13, solamente el 13. Mira lo que dice en esta versión. Yo sé dónde vives. Eso lo dice Dios. ¿Y dónde está el trono de Satanás? Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe,
Ni siquiera cuando Antipas, Abraham el Señor. mi testigo fiel, Ah, pues. lo mataron en esta ciudad donde vive Satanás. ¿Cuál era la ciudad donde vivía Satanás? Antipas. ¿Dónde? Antipas. En Pérgamo. En Antipas. Antipas Antipas. era un personaje que no estaba de acuerdo Vivía en Pérgamo, sí, Antipas con el sistema, era de Pérgamo. que él no adoraba a Zeus, a los dioses griegos, que no adoraba a quién, A dioses ajenos. Esculapio. ¿Cuál es Esculapio? No ¿El sé. dios de qué? ¿De la qué? Sanidad, entre comillas, en aquel entonces. ¿Aló? Esculapio. Y Antipas, lo podemos decir así, antipapa. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Estamos hablando de la iglesia que está amalgamada con el mundo, con las personas que están amalgamadas con el mundo y que hoy Dios los considera enemigos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que el que se hace amigo Del mundo. Del mundo. Enemigo de Dios. se constituye inmediatamente enemigo de Dios. Y ser enemigo de Dios, Dios mío, es algo bien delicado. Pérgamo. ¿O no es así? Amén. Amén. Mire que en Pérgamo estaba el trono de Satanás, donde habitaba Satanás. Era considerado el trono de Satanás. Entonces, cuando vemos una iglesia que está amalgamada con el mundo, en el trono de su corazón está ¿quién? Satanás. Satanás. ¿Aló? Por eso nosotros tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Aborrece. Tengamos cuidado con esto. ¿Aló? Amén. Aleluya. ¿Sabes? Hablando un poquito nuevamente del gobierno. Vamos a hablar de la ONU. ¿Sabes qué es la ONU? La organización de la que- Naciones Unidas. de las Naciones Unidas, lo que hoy vamos a considerar como una nueva religión, que tiene que ver con el globalismo que nos quieren imponer. ¿Aló? Amén. Que hoy considera a la iglesia como enemiga. ¿Aló? Amén. Donde quieren hacernos ver el homosexualismo como algo normal. Y nosotros amamos a los homosexuales, no los juzgamos ni los señalamos. Que quede claro esto. Pero no estamos de acuerdo el matrimonio entre dos hombres o las relaciones sexuales entre dos hombres o dos mujeres. ¿Qué quieren desaparecer en este momento? ¿La qué? La iglesia. ¿Aló? Amén. Quieren desaparecer las familias. ¿Qué quiere? Quieren legalizar el aborto, el matrimonio entre dos hombres del mismo género. ¿Aló? Todo esto lo está, ¿quién? Apoyando, la ONU. Ay, Dios mío. Sí. El LGTB, la poligamia, el sistema globalista que nos quieren imponer, el nuevo orden mundial. Amén. Aquí. Y que hay una iglesia que es considerada a la luz de la Biblia que está siendo usada por el mismo diablo. Y hablo de una persona que lo conocemos como ¿el qué? El vicario. ¿Quién es? El Papa. El Papa.
Francisco. ¿Aló? ¿Quién está apoyando este tipo de cosas? ¿Aló? Si usted no lo sabía, ya lo sabe. Y yo le digo algo, y se lo digo al Papa. Si no se arrepiente, sabes cuál es tu lugar y sabes para dónde vas. Porque yo no puedo estar en acuerdo, conociendo mis principios a la luz de la palabra, de que yo apoye este tipo de cosas que hoy nos quieren imponer. Cuando una iglesia apoya esto, cuando un siervo de Dios apoya esto, es una persona que es enemiga de Dios. Francisco es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque él apoya este tipo de cosas que van en contra de lo que dice las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. ¿Aló? Amén. Y sabe, a Cristo lo mataron, ¿por qué? Por decir qué, La verdad. la verdad. Y cuando uno dice este tipo de cosas, se ganan enemistades. Cuando uno habla lo que dice la Biblia, mucha gente lo considera uno enemigo de uno. Pero yo prefiero ser enemigo de aquellos que no quieren escuchar la verdad que está en su palabra y ser amigo de Dios. ¿Aló? Amén. Entonces, mire, hermano, hoy en día mucha gente está en esta condición. No todos, pero hay gente que hoy en día está en amistad con el mundo. Amén. Y el mundo es considerado como algo que Dios aborrece. ¿Aló? Amén. Cuando una persona aborta, ¿qué está haciendo? Matando. Está matando. Matando. Está matando. Ah, no, que todavía no está formado en el vientre. Desde el momento que tú, ese espermatozoide pasó el óvulo, ya que se puede considerar como qué? Una vida. Una vida. Una vida. Yeah. Si no te cuidas, Y hay una gestación. ¿cómo tuviste la valentía para estar chicos, jóvenes, hoy en día tienen la valentía para ir a una residencia o un hotel, pero cuando la joven queda embarazada Les da miedo. o en la maleta y chao, pero sí tienen la valentía para ir a un hotel? ¿Aló? Y luego quieres tomar la decisión más fácil, que es abortar a mujeres. ¿Amén? Amén. Espíritu Santo. Recuerden que hoy estamos hablando sobre enemigos de Dios y amigos del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Aló? Amén. Amén. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué hablamos con una persona? Porque tiene intelecto, voluntad y emociones. Aunque él es espíritu. Amén. ¿Cómo me vuelvo amigo del Espíritu Santo? Cuando obedezco. Cuando obedezco a Dios, cuando tengo una relación estrecha con Él, cuando oro. ¿Aló? Amén. Yo quiero que se vayan rápidamente a Juan 16, versículo 6. Juan 16, versículo 6. ¿Cuántos están allí?
Juan 16, versículo 6 16. al 8. Miren lo que dice. Ya. Al contrario, por esto que sus corazones se han llenado de tristeza. Pero les digo la verdad, le conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador vendrá a ustedes. No vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. ¿Quién habló aquí? Jesús. Jesús. Él estaba diciendo que es necesario que Él se fuera para enviar al Consolador. El Espíritu Santo es considerado como el Consolador. Amén. Y que era necesario que Jesús muriera, primeramente por la redención nuestra, para nosotros ser justificados ante Dios, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario, como le decía la vez pasada, ¿verdad? Que Él murió en un madero y fue considerado como que bajo Como un maldición, delincuente. se hizo maldito Sí, son ¿no? malditos, sí. para redimirnos. Redimirnos de ¿Verdad? nuestro pecado. Y aquí vemos algo importante, que el Espíritu Santo fue enviado en el momento que Jesús subió, Muy bien. envió el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, del 1 al 5, vámonos poco a poco. Hechos. Mire, cuando la Biblia nos habla que fue enviado el Espíritu Santo para fortalecer, para consolar a nosotros como creyentes, como cristianos, esto fue dado por el mismo Padre, porque fue el Padre quien nos envió el Espíritu Santo. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49, y ahorita vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Pero vamos, Lucas capítulo 24. 24, versículo 49. Amén. ¿Qué dice? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿La promesa de quién? Del Padre. El Padre. ¿A quién tuvo la idea de enviarnos al Espíritu Santo? Sobre vosotros, sobre nosotros. ¿Quién? El El Padre. Padre. ¿Para hacer qué? Embestido. ¿Sabe qué significa la palabra embestido? Sí, cubierto. La palabra embestido Revestido. significa otorgar, conferir a alguien una autoridad. Ahora, la palabra exacta y el original fue revestido. En el griego significa enduo, entrar en una ropa. En pocas palabras, los apóstoles en el día de Pentecostés entraron en una ropa de poder. ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos tan caóticos? ¿Ser qué? Embestidos con una ropa De poder. del poder Del divino. Espíritu Santo. Aló. Los Amén. apóstoles recibieron la llenura del Espíritu Santo cuando fueron revestidos del poder de Dios. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, en estos tiempos debemos estar más conectados al Espíritu Santo para no dormirnos. Estamos en las señales de Mateo 24, pero debemos estar en Mateo 25 de las 5 vírgenes que prudentes. Y las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas. El aceite es representación de quién? Del Espíritu Santo. Es representación de la llenura del Espíritu Ellas Santo. fueron revestidas del poder del Espíritu Santo. que Entonces significa nosotros, que como los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 2, ellos fueron revestidos del poder de Dios.
tomaron una vestimenta como de poder. Fueron llenos. Ahora, ¿quién fue el que se le vino la idea de enviarnos al Espíritu Santo? A Jesús. A Jesús. El Padre. Porque él habló a Jesús. ¿Sí o no? Sí. Hechos 24, Hecho 49. Entonces, el Padre ya había hablado con Jesús que era necesario que viniera el Espíritu Santo para no quedarnos como huérfanos. Porque si Jesús se iba, ¿cómo íbamos a quedar? Desprotegido. Desprotegidos. Pero tenemos a quién? Al Espíritu Santo. Y debemos estar en este momento conectados a la fuente de poder, que es el Espíritu Santo. ¿Aló? Amén. Entonces, en el día de Pentecostés, los apóstoles entraron en una ropa de poder. Fueron vestidos del poder de Dios. ¿Aló? Amén. Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice, Capítulo 1, versículo 1 al 5. del 1 al 5. Miren que hoy estamos hablando de enemigos de Dios y amigos del Espíritu Santo. Amén. ¿A quién tenemos en este momento aquí en la tierra? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Y qué debemos hacer en estos tiempos? Donde la iglesia está dormida. Despertarnos, Luis. Despertarnos. ¿Y cómo se despierta el cristiano? Orando. Orando, Ayunando. ayunando, congregándose. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Tengan las iglesias Cerrado. cerradas. ¿Y qué sucede cuando el carbón ya está encendido? Y te coge una palanquita, ¿cómo se llama eso? Una pinza. Una pinza, toma un carbón y lo separa a los demás. Se apaga. Se apaga. Claro. Entonces, cuando usted se sale, yo no sé cuánto están entendiendo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Cuando nosotros estamos congregándonos aquí, ¿qué está sucediendo? Se está encendiendo. ¿Se enciende qué? La llama en ti y en mí. Dice que se Pero- encienden los tizones. Correcto, pero ¿qué sucede cuando usted lo coge Y lo separa. y lo separa? Usted se apaga y hay un poco de gente apagada. Los ministros, líderes, a nivel mundial. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Apagar Apaga. el fuego, la pasión que hay en ti y en mí. ¿Aló? Amén. Ya se No, que tenemos que soltar, no. Mucho lo siento, pero primeramente está Dios. ¿Aló? Amén. Amén. Primeramente está Dios. ¿Cuál fue el primer mandamiento que el Señor Jesús le dio Amar a Dios sobre ¿Amar todo. a qué? A Dios sobre todo. sobre todas las cosas? A Moisés. Tremendo. Y hoy muchos gobiernos están dejándose manipular por el que sabemos, por agentes del diablo y por gente que está siendo dirigida por el mismo Satanás. ¿Aló? Amén. Pastor, y ya la gente se la ha metido en la mente lo de... Ayer le dije a una amiga, vamos a la iglesia. No, yo me congrego por el celular. Ajá. Ahora la gente que están adoptando, un punto importante, ¿qué están haciendo? Adoctrinando a la gente ¿cómo? Por ser A que debemos congregarnos. virtual. Virtual. Virtualmente. Ah, no, yo escucho la prédica virtualmente. Respeto su opinión. Es decisión suya. Pero ¿será esto bíblico? No. La Biblia dice no Eh. dejar de congregarse como Ah. muchos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Entonces, yo primeramente debo obedecer a Dios, como lo decía, que a los hombres. Hechos. Sí, ¿Verdad? es que virtual, como usted dijo, controlan lo que dice Claro. el mensaje, se controla ¿Qué el mensaje. sucede? Se Que controla el cuando el mensaje. mensaje está muy fuerte, hablando la verdad, ¿qué acontece? ¿Verdad? Porque todo tiene que pasar Por el filtro. por el filtro. ¿De quién? ¿De qué hablamos ahorita? ¿De la qué? ONU. De la- Y de muchas cosas que hoy se están cada día organizando para traer imperio comunista
que hoy nos quieren imponer. Porque sabemos que cuando usted tiene discernimiento, sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sabe lo que es oscuro y lo que es luz. ¿Aló? Entonces, necesitas. Y cuando llegó el esposo, ¿qué fue lo que sorprendió a las 10 vírgenes? Se paró. Cuando vino el esposo, ¿qué fue lo que sorprendió a estas vírgenes? A estas 10 vírgenes. ¿Qué fue lo que los sorprendió? Ya estaban dormidas todas dos. Ay, que Las no, se prudentes. paró, había Llegó parado. el esposo. Llegó el esposo. ¿Qué sucedió? Que Ella se las que cabecearon tenían aceite se despertaron, ¿verdad? y se arreglaron. Se arreglaron y tenían aceite y se fueron. Pero las que no tenían aceite, cuando quisieron arreglar sus lámparas, le pidieron a las así. prudentes que le regalaran y dijeron, vayan a dar que le vendí. Cuando El que tiene fueron. oído para oír, oiga. Que el Espíritu Santo. Amén. Usted debe estar despierto en estos momentos. Y estoy hablando en términos espirituales. Si usted no está despierto, le va a pasar como a las vírgenes, ¿cómo? Insensata. Insensata. Usted va a estar dormido. Y cuando suene las trompetas, que dice en 1 Tesalonicenses 4, 14 al 18, acerca de lo que hoy conocemos como el arrebatamiento o el rapto, como usted quiera llamarlo. Si usted no está conectado a la fuente de poder que es el Espíritu Santo, usted se va a quedar. Amén. Suena duro, pero es así. ¿Le sucedió o no? El Señor no habló acerca de las vírgenes prudentes y las insensatas? ¿Aló? Ahora, Amén. la palabra poder significa dunamis. Y dunamis significa ¿cómo? Dinamita. Ay, Dios mío. Tienes que tener dinamita en tu espíritu para estos tiempos. ¿Aló? Amén. La dinamita del Espíritu Santo dentro de ti. El poder milagroso de Dios en tu vida. Ahora te dirás, pastor, pero es que yo hablo en lengua. Pero el hablar en lengua no es suficiente. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo vive en tu vida. La evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? Cuando tú ves a un endemoniado siendo libres, cuando tú ves el hogar de una persona restaurado, cuando tú ves al drogadito restaurado. ¿Aló? Amén. Porque tienes el dunamis de Dios que causa el efecto en esa persona para que sea libre. ¿Para qué vino Cristo? ¿A libertar a qué? Al Al cautivo. cautivo. A los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo, diablo. dice la Biblia. Entonces, cuando tú ves una iglesia donde no hacen liberaciones, donde no se ve sanidad, donde el que estaba con brujería no fue libre, ay, yo no sé cuánto me están entendiendo. Amén. Donde tú ves al homosexual siendo libre o no siendo libre, en la iglesia así que no se ve ni. Sal de esa iglesia, porque es una iglesia como muerta. Ay, Dios mío, no está el dunamis de Dios, no está la dinamita dentro de ese ministro o de esa iglesia. ¿Aló? Amén. Y hoy necesitamos más que nunca el dunamis de Dios. Repita conmigo. Yo necesito el dunamis de Dios. Repítalo conmigo. Yo necesito el dunamis de Dios. El poder de Dios sobre mí. ¿Y quién lo da? ¿Quién lo otorga? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer su obra. Y más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Ahora,
Cuando el Espíritu Santo te llena, ¿cuál es la señal de que estás lleno? Ya lo dije. Los milagros, Los milagros, ¿qué más? la libertad. Liberaciones, ¿qué más? Restauración. Y todo este tipo de cosas. Estas señales muestran que esa iglesia, que ese ministro está lleno del poder de Dios. ¿Aló? Amén. Ahora, cuando el Espíritu Santo te unge, Él te empodera, ¿verdad? Él te llena de su presencia. Pero hoy en día, ¿qué está aconteciendo con muchos ministros? Con milagro te cuesta tanto cuando tú lo invitas. Sí. Sin milagro te cuesta tanto. He escuchado esta famosa frase. ¿Aló? Amén. Amén. Con milagro le cuesta tanto. Por eso yo invito, como pastor, uno quiere bendecir a un siervo de Dios, ¿verdad? Pero a veces le ponen precio a la palabra. Yo digo, ¿Cristo le ponía precio a la palabra? No. Dios mío, ¿quiénes somos nosotros para tomar de lo que Dios nos da por su misericordia y hacer mercadería con la palabra de Dios? ¿Aló? Amén. Amén. Mire, le voy a decir algo, va a sonar duro, pero es así. Muchos dirán en aquel momento, cuando estén delante de Dios, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Sanamos los enfermos. sanamos a los enfermos. Libertamos Y él le los dirá, cautivos. yo a ti no te conozco. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Aló, Amén. Amén. los milagros son buenos, las liberaciones son buenos, pero lo que garantiza tu salvación, garantiza tu vida, estás en Cristo, son los frutos. ¿Aló? Amén. Así que no caigas en ese error. ¿Aló? Amén. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, ¿cómo estás de aceite? ¿Cómo estás de aceite? Poco. ¿Cómo estás de aceite? ¿El aceite es representante de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos de aceite? Hay que Cuando uno muchas veces ve y usted ve un carro y usted ve que trabaja, ¿cuántas veces hermano le cambian el aceite a un carro? A los 500 kilómetros. A los 500 kilómetros, dice el hermano, ¿verdad? Y esa gente, si lo deja ahí, ¿qué acontece? Se pone como, Se pone negro. se pone negro, ¿verdad? Sí, y sin y trabajará viscosidad. el motor y lubricará bien el motor. Nada, porque Hay que pierde cambiarlo. pierde la viscosidad. ¿Pierde la qué? La viscosidad. La viscosidad. Hay un poco de cristianos que tienen un aceite rancio. Aló, tiene una vida religiosa. Ese aceite ha perdido la viscosidad. Igual que esos carros viejos que no le cambian el aceite. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, el Señor renueva, te llena del aceite fresco del Espíritu Santo. ¿Aló? Por eso hablábamos de ser enemigos y ser amigos de Dios. Cuando tú eres amigo de Dios, tú mantienes como el olivo fresco, el olivo verde, como decía el salmista David, manténme como el olivo verde. Amén. Ahora, yo no juzgo a nadie porque yo no lo soy. Yo no soy nadie para juzgar, perdón. Yo no soy nadie para señalar. La idea es que te levantes de tu condición y que te encuentras. Y que cambies el aceite. Porque si sigues con ese aceite rancio, cuando usted va a esa fritanguera, usted va a esa fritanguera muchas veces, usted ve ese aceite negro. Está putrefacto el aceite. Está el aceite bien tremendo. Y usted lleva y se come los fritos así. Se enferma.
Muchas veces se enferma, ¿por qué? Porque el aceite tiene que cambiarlo. Claro, el aceite está malo. El aceite está malo. Mas sin embargo, usted se come ese aceite. Se lo traga. ¿Aló? Y eso le hace daño en su salud. Igualmente, usted tiene que tener el aceite fresco del Espíritu Santo en su vida. Hay gente, como decía un siervo, hay gente que solo se quedó en las experiencias pasadas. Ay, yo me acuerdo cuando yo oraba, cuando yo ayunaba, cuando yo evangelizaba. ¿Aló? Yo me acuerdo cuando yo me levantaba de madrugada. Y puros recuerdos del antes. ¿Y estamos en dónde? A la hora. En el ahora, en el presente. No podemos vivir de glorias pasadas. Tenemos que renovar el aceite. Y tenemos que buscar la presencia de Dios en estos tiempos. Repita conmigo, Dios es sobrenatural. Es sobrenatural. Y nuestro servicio Y nuestro servicio a Él a en la tierra en la tierra también debe ser también debe sobrenatural. ser sobrenatural. Entonces, tengamos esto en cuenta, que Dios es sobrenatural y que nuestro servicio a Dios aquí en la tierra, yo como pastor, también debo hacer las cosas de la manera que Él nos enseña en su palabra. Hacerlo de una manera sobrenatural. Acá está. ¿Aló? Amén. La pregunta que Dios te hace en este día: ¿tienes el aceite fresco del Espíritu Santo? ¿O tienes el aceite de la gloria pasada? ¿Aló? Fresco. Gloria a Dios. ¿O tienes el aceite ese que está en los lugares donde tienen frito? Nígoro, ¿verdad? Rehusado. Rehusado. En términos espirituales, eres un religioso. Ujú. ¿Aló? Amén. Tenemos que tener dunamis de Dios para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y termino con esto. Para tener la frescura del Espíritu Santo, lo que realmente va a llevarnos a eso es como el siervo que brama por la corriente de las aguas. Amén. Así brava mi alma por ti. Cuando hay sed, mientras que no hay sed, tú no buscas el agua, no buscas la palabra. El agua, simbología de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando no hay sed, tú no buscas a Dios, sino que te conformaste con el aceite de hace un año, 2 años, yo no sé, hace unos meses. Hay gente que estaba prendida en el fuego, que hoy en día está más frío que un iPad. Tiene Dios mío, un iPad le queda pequeño lo frío que está. ¿Aló? Descongelado. Y yo no te vengo a señalar, yo lo que te quiero decir es que tienes que buscarlo al Señor en estos tiempos, porque Satanás quiere enfriar y lo está logrando a muchos hermanos a nivel mundial. ¿Qué dice, hermano? Hechos 4:31. Uh-huh. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, no sé, ya va. Tembló, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Cuántas veces ellos fueron llenos del Espíritu Cuando Santo? hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles? Repita conmigo. 2 veces. 2 veces. La primera fue el día de qué? De Pentecostés. Pentecostés. Y la otra era para tener qué? Denuedo. Para hablar qué? La palabra de Dios. En estos tiempos necesitamos la llenura del Espíritu Santo para predicar con denuedo. Porque Él es quien te va a dar a ti la sabiduría.
cuando esté frente, ay Dios mío, a los que hoy quieren prohibir. No. Hoy quieren mantenernos a nosotros así, como muchos están a nivel global. No todos, pero hay gente que se ha mantenido. ¿Aló? Amén. Amén. Que han utilizado el coronabestia. ¿Usted sabe cuál es el coronabestia, verdad? Sí. Vamos a decir la palabra, ¿usted me entiende? Para traer eso como una excusa para tenernos así como nos tienen. Nos quieren Controlado. controlados. Ay, ay, ay. Usted tiene que sacudirse. Dile que está a tu lado, sacúdete. Sacúdete. Aló. Sacudamos. Cambia tu aceite. Cambiemos Llénate del dunamis de Dios, del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Aló. Si no mantenemos hoy nuestra relación estrecha con el Espíritu Santo, va a pasar que te vas a convertir en un amigo de quién, un enemigo de quién, De Dios y de amigo Dios. de Satanás. O eres de este lado o eres del otro lado, o eres de Dios o eres del enemigo, o eres de la derecha Fuera de la izquierda. o eres de la izquierda. ¿Cuánto me estás entendiendo? O eres de los que están en la puerta estrecha o los que están en la puerta ancha. Así de sencillo, hermano. Y esta palabra no es para jugar a nadie, es para que te levantes, iglesia. Es para que te levantes. Amén. Amén. Hay cosas que vamos a pasar por causa de el amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo quiero que, para terminar, tenemos que ser efectivos en este tiempo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó ser lleno por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, quienes estamos en este cuerpo? ¿Aló? Si Jesús necesitaba ir al monte a orar, ¿cuánto más nosotros tenemos que subir al monte a buscarlo y ser llenos del Espíritu Santo? Si Jesús, para terminar su ministerio aquí en la tierra, necesitó del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros en estos tiempos? Amén. Termino con esto. La unción, repita conmigo, la unción La unción del Espíritu Santo del Espíritu se Santo manifiesta se manifiesta donde es valorada. donde es valorada. Termino con esto, porque no me voy de largo. Jesús, ¿dónde nació él? ¿Dónde se terminó de formar? ¿Jesús de qué? De Nazaret. De Nazaret. Cuando Jesús llegó a Nazaret, decía la gente, ¿de dónde salen estos milagros? Este no es el hijo del carpintero. ¿Aló? Amén. ¿De dónde salen estos milagros si este hombre no es el hijo de José? Este hombre no se dedicaba a la carpintería. No era que honrado. Wow. Y donde la unción de un hombre de Dios no es honrada, ¿qué acontece? No se manifiesta. No se manifiesta ¿quién? Un milagro. Los milagros. Si usted quiere ser usado por Dios, honre la unción que está en el hombre de Dios. ¿Aló? Amén. Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos, no valoramos, no honramos, ¿aló? Amén. No tenemos en cuenta primeramente al Espíritu Santo, no honramos al cielo, Dios no se manifiesta. Se manifiesta. Porque con Jesús no lo hicieron, cuanto más con nosotros que tenemos tantos errores y cosas que tenemos que cambiar. ¿Aló? Amén. Necesitamos cada día honrar
La unción, repita conmigo, la unción que yo respeto La unción que yo